Me gusta hablar, así que seguramente en algún momento me van a frenar y me van a sacar del escenario. He sido docente por muchos años en distintos lugares, inclusive en colegios secundarios, y trabajo en consultoría hace mucho tiempo. Gran parte de esos 23 años fueron haciendo testing de software de distinto tipo. Voy a usar un slide para hablar de Practia. Somos una empresa de origen argentino con más de 23 años de existencia. Estamos en varios países. Somos en Argentina más o menos 500. Y una cosa interesante que empieza a pasar hoy es que el 30% de la gente de Practia trabaja desde el interior del país, no desde Buenos Aires. Entonces estamos trabajando en muchos temas técnicos en forma distribuida y buscando talento en distintos lugares. Eso es algo que para nosotros es muy interesante. Bueno, agenda de hoy parece un poquito larga, pero no es tanto. Voy a hablar, siempre empiezo las charlas aquí, es la tercera que doy. Es la forma de aportar un granito de arena. La verdad que, como decimos con alguna gente del público, hay pocos eventos de testing y hay que hacer que crezcan, hay que apoyar, hay que laburarlos, y la verdad que este evento viene creciendo. Siempre lo felicito porque cada vez viene más gente y siempre vamos incorporando cositas nuevas, el streaming y las charlas en simultáneo, etc. La verdad que es lindo. Voy a hablar de transformación digital. Les juro que es un minuto, todo el mundo habla de eso, no podemos no hacerlo. Y después ya me voy a meter en el tema de automatización. En particular, voy a hablar un poquito de lo que pasa cuando uno dio unos pasos después de empezar con estos temas. Ahora se van a enterar. ¿Para qué estoy yo acá? Un poco, como decía, hice testing durante mucho tiempo, de todos los modos y formas posibles. Tengo mi corazoncito en los temas de testing, en la práctica de testing, y es un poquito por ahí esta idea de pensar en ser supporter de la práctica y pensar en la supervivencia de la especie, ¿no? Y qué otras cosas hacen los testers además de estar testeando, además de estar asegurando calidad. Y lo otro que veo es que en informática los roles están cambiando mucho, y lo que era por ahí roles muy definidos hace 10 años, hoy no están tan definidos, y alguien que hace testing no es tan distinto de alguien que codifica, y en realidad la gente que hace análisis, y se empiezan a mezclar, y hay roles nuevos. Una de esas cosas nuevas que hay es todo lo que tiene que ver con robotización de procesos, y me parece que es una oportunidad para la gente de calidad. Si hablamos de transformación digital, en general se plantean como dos estrategias. Esto es una idea, no es una idea mía, es una idea de Gartner, una consultora internacional de tendencias. Gartner dice que hay dos estrategias en transformación digital. Una es la de transformar el negocio. Entonces las empresas, una de las cosas que están haciendo es viendo cómo hacen para lograr modelos de negocio nuevos que le den otro tipo de ingresos. Entonces uno ve empresas muy tradicionales que están haciendo cosas distintas, a veces radicalmente distintas. Entonces les decía, nuevo modelo de negocio, nuevos productos, etc. Entonces hay bancos, pero que son virtuales. Hay empresas automotrices, pero que en realidad rentan autos. Y así hay muchas cosas. Pero por el otro lado, hay otra estrategia que están siguiendo las empresas que tiene que ver con la de volverse cada vez más digitales. O si quieren, con la de transformarse pensando en ser más digitales. ¿Esto por qué les sirve? Porque hay un montón de tareas dentro de las empresas que son manuales. Vieron que hay Exceles por todos lados y la gente manipula los Exceles, más allá de los sistemas. Y es fácil combinar Exceles y difícil combinar sistemas a veces. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer automáticas. Y las empresas quieren hacer eso para ahorrar tiempo. Algunas para ahorrar headcount, otras para dedicar a esa gente a otro tipo de tareas más interesantes. Y ahí es donde entra RPA, en ese costadito, en el lugar de optimizar o hacer más eficientes las tareas dentro de una organización. Lo otro interesante que dice Gartner es que, así como los flashes se los llevan los nuevos modelos de negocio y los nuevos productos y las empresas virtuales,
En realidad los pesos, el ahorro, la ganancia en productividad, se la lleva el otro lado, el lado de la optimización. Hay tanto cosa manual para hacer más fluida en las empresas que ahí es donde realmente hay una oportunidad hoy. Por ahí en 5 años, cuando eso esté resuelto, la cosa sea distinta. Pero hoy hay una gran oportunidad en automatizar un montón de tareas que las empresas hoy hacen manualmente. El año pasado estuve acá, en realidad estuve en la UTN, y ya hablé de RPA. No sé cuántos escucharon esa charla. Levante la mano. Ok. En realidad esta foto creo que la sacó Gustavo y después de esto se paró el público y me ovacionó y todo. Una lástima que justo sacaron cuando estaban todos sentados, pero después fue un momento único. No lo pudimos reproducir. Pero el año pasado hablé de RPA y les conté un poco qué era. Hoy voy a repetir un poquito de eso, pero me voy a concentrar más en lo que es RPA para las empresas. Antes de eso voy a hablar del concepto de automatización, que fue cambiando a lo largo de los años. Al principio el hombre lo que hacía era herramientas. O sea, primero hacía todo manual, después empezó a hacer herramientas. Después empezó a hacer máquinas impulsadas por él, la fuerza de personas que hacían determinadas tareas un poquito más fáciles o menos arduas. Y después fueron apareciendo otras cosas, ¿no? Aparecieron los robots físicos, los brazos robots, las líneas de montaje, una serie de cosas. Eso fue automatización en algún momento. Y después aparecieron las computadoras, ¿no? Y entonces ya ahí la idea de automatizar o de robots se virtualizó. Ya no hay robots solo físicos, no hay cosas mecánicas. Ahora también toda esa jerga se usa para la automatización. El problema es hasta dónde llegamos con eso, ¿no? Si los robots van a seguir siempre al servicio nuestro, o en algún momento vamos nosotros a tener que hacerle favores a los robots. Entonces, automatización, ¿qué es? O RPA, ¿qué es? Bueno, es aplicar software para actuar como si fuéramos un usuario en un entorno productivo. Básicamente hacer RPA es poder hacer todo lo que hace un humano con una computadora automáticamente, automatizado, sin la intervención del humano. Alguno me dirá, pero Ernesto, eso es lo mismo que hacer automatización de testing. En automatización de testing también manipulamos sistemas para particularmente probar que el sistema hace lo que debería hacer. El tema es que acá, y esa era por ahí el chiste del año pasado, era que nos dejan hacerlo en producción. Cosa que en general a los testers no nos dejan trabajar en producción, o mejor dicho, los testers deberíamos no querer trabajar nunca en producción. Eso sería lo más correcto. Y tiene muchas implicancias trabajar en producción o automatizar cosas que van a quedar funcionando en producción. Imagínense que yo tengo un proceso que hace una determinada tarea que la hacía una persona. Y ese proceso lo automatizo y esa persona se pasa a hacer otra cosa y queda haciéndose automáticamente. Si eso deja de funcionar, comete un error, es un problema. Estamos en producción. Se puede perder dinero, se pueden perder un montón de cosas. Entonces no es menor, y ahora vamos a ver varias cosas que en realidad se derivan de ese trabajo en producción. Antes de eso, quiero hacer un breve paso por una distinción. Los voy a poner todos juntos para que los vean más claros. Ahí, una cosa es robotizar, que es por ahí simular lo que hace un humano sobre una computadora. Ahí hablamos de RPA. Pero otra cosa es automatizar. RPA no es algo nuevo. Para nosotros los informáticos, RPA es una herramienta más para unir sistemas, para hacer tareas a través de software. Pero las integraciones entre sistemas, desarrollar una nueva funcionalidad en un sistema, todo eso también es automatización. Que además está dentro de lo que es optimizar. Para nosotros, para optimizar procesos en una empresa, no necesitamos usar computadoras. Podemos sacar pasos, agregar pasos, tocar un proceso, hacerlo distinto, generar un formulario, sacar formularios. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces estamos hablando de
una cosa muy puntual. Y esta distinción es importante porque existen en muchas empresas los que se enamoran de ciertas tecnologías y creen que resuelven absolutamente todos los problemas que hay. Y no es así. Hay distintas tecnologías que resuelven distintas cosas y eso hay que tomarlo pensando en para qué sirve y en dónde me es útil y dónde no me es útil. Hay otro concepto, prometo que hay 2 o 3 slides con muchas letras, eso les prometo no tienen que leerlo, después les va a quedar. Hay otro concepto interesante, ya van a ver por qué, que es el de RDA, Robotic Desktop Automation. Hay 2 ideas en lo que es. Cuando yo quiero reemplazar al humano, digo, hay una tarea que le hace uno o varios humanos y ese proceso lo automatizo y queda totalmente independiente. Y otra es cuando yo le quiero dar superpoderes al humano, le quiero dar herramientas que hagan que las cosas salen más fáciles. Ahí entra RDA. Y es interesante porque alguna de las herramientas tiene como metáfora eso, ayudar a las personas a tener más posibilidades de hacer cosas usando software. No sé si se acuerdan, o por ahí no habían nacido, pero hay una persona que en un momento era muy famosa, se llamaba Bill Gates, y que dijo, cuando nadie le creía, o cuando todos estaban pensando en otra cosa, va a haber una computadora en cada hogar, o para cada persona. Varios se rieron de eso, pero finalmente después hubo. Nadie dijo que después iba a haber una computadora en cada bolsillo y todas esas cosas, ¿no? Ahora tenemos computadoras absolutamente para todo. El lavarropas tiene una computadora, la heladera se quema y hay una plaqueta que se quemó, estamos en todos lados. Bueno, este señor, que se llama Daniel Dines, es el CEO de una de las herramientas de RPA, y él quiere tener un robot para cada persona. La idea de él, más allá de que uno puede automatizar procesos y dejarlo funcionando con un robot sin intervención humana, él dice que los robots tienen que ayudar a que las personas hagan el trabajo más fácilmente y se dediquen más al trabajo analítico, intelectual y menos al trabajo arduo de tareas operativas. El problema es cuando se nos transforma en esto, cuando pensamos, bueno, pero ¿hasta dónde van a llegar los robots? Justo el domingo vieron que están esas tandas donde aparece una película y dan 14 veces en todo el fin de semana. Bueno, estaba Yo Robot y me acordaba de esto. Entonces dije, bueno, voy a poner una fotito de Yo Robot. Otro es Black Mirror. Uno mira eso y le entran unos escalofríos porque en realidad no hay nada muy lejano ahí. Los pedacitos están, hay que unirlos de esa manera y el resultado puede ser complicado. Ahora, hablando de RPA particularmente, para mucha gente es una moda, creen que es una moda. Saben que no, me pasé una tarde tratando de encontrar quién había dicho por primera vez no soy solo una cara bonita y no lo pude encontrar. Pero es una frase que conocemos todos. RPA no es una moda y le voy a dar varios motivos para que vean el impacto que está teniendo en lo que es la informática. 4 motivos le voy a dar. El primero es que el mercado de venta de licencias de este tipo de cosas crece exponencialmente. En particular de 2017 a 2018 creció el 63% en dólares, ¿no? Todo es en dólares. Es muy grande. Hay jugadores bastante establecidos y hay otros que van apareciendo todo el tiempo. Los rankings son como los del tenis, van cambiando un poquito todos los años. Pero lo interesante es que hay cada vez más gente interesada en comprar este tipo de herramientas. Por el otro lado, pongo la foto de este en particular porque esta persona es una persona que se hizo millonaria vendiendo este tipo de herramientas o teniendo una empresa de herramientas de RPA. Es una persona que trabajó en Microsoft y después se fue, creo que es rumano, si no me equivoco. Ahí abajo en el link, les pido disculpas, no contrasté contra la luz a ver cómo daba, pero en el link hay una nota en Forbes y un video de él muy interesante para ver, donde cuenta sus orígenes. Y la empresa está en Rumania y desde Rumania está revolucionando lo que es el mundo de los procesos. Para que se den una idea, valen 7 billones de dólares WePad. Las otras también son como una monstruosidad. Y ahí abajo tienen la ronda de inversiones, la cantidad de plata que están recaudando para poder crecer, también es increíble. O sea que evidentemente ahí hay
una oportunidad de negocio que están viendo algunos. Ahora, ¿para qué usan RPA las empresas? Bueno, lo que suele pasar es que en las organizaciones hay un montón un zoológico aplicativo, de aplicaciones que se hicieron hace 5 minutos, hace 20 años, mezcladas con servicios de terceros que están afuera de la empresa, mezclado con Exceles, y conectar todo eso es una pesadilla. Y inclusive hay sistemas viejos que ya no vale la pena mantener, que las empresas han decidido que no van a mantener. Una de las cosas que se está encontrando es que sincronizar todo eso, coordinar actividades, flujos de trabajo entre todas esas herramientas informáticas, se puede resolver con RPA de una manera bastante rápida. Y entonces eso hace que haya una oportunidad de ahorro muy grande, porque en general uno va a ver áreas de trabajo en las organizaciones con mucho trabajo manual, que básicamente cortan de un lugar, ponen en otro, sacan, mueven, etc. Y todo eso se puede automatizar. O por lo menos va a haber una parte de la charla que yo les prometo, les cuento, les digo, todo esto es rosa, es lindo, y después les cuento la otra parte, el lado B, que por ahí es la parte complicada. Siguiendo, ¿por qué digo que cada vez hay más empresas? Bueno, fíjense las ganancias que se obtienen en este mercado, o las que están proyectadas. Estamos en el 2019, fíjense, una linda exponencial de cómo van a ir creciendo estas ventas. Y si lo miramos del otro lado, dentro de lo que se llaman tecnologías emergentes, hay un montón de tecnologías hoy dando vueltas, realidad virtual, impresoras 3D, IoT, los drones. Es de las que tiene mayor nivel de aceptación las empresas. Es de las que las empresas dicen, estamos haciendo esto. De hecho, en una encuesta de Deloitte dice, la mitad de las empresas están haciendo cosas de RPA. La pregunta ahí es, ¿qué están haciendo? ¿Están investigando? ¿Están haciendo? ¿Tienen miles de robots funcionando? Pero, si se fijan, tienen a RPA ahí arriba con un gran porcentaje, y el otro que está en un porcentaje igual es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning y cognitive, que casualmente es una de las cosas que uno puede enganchar. Entonces uno podría tener una dirección de WhatsApp donde yo puedo conversar con mis clientes, preguntarles qué les pareció el envío que le hice y darme vuelta y con RPA contactar sistemas legacy y traer información para darle al cliente. Yo podría mantener una conversación inteligente con mis clientes o mis usuarios tomando información de mis transaccionales. Y eso significa combinar esas dos tecnologías. Eso es algo que está sucediendo hoy. Y lo último, el cuarto motivo, o la cuarta forma de ver que esto es bastante importante, es la cantidad de trabajo que hay relacionado con este tema. Hay muchísimas búsquedas, sobre todo en el exterior, en mercados por ahí más grandes, más demandantes, de RPA en particular. Es uno de los roles que está creciendo mucho. Oportunidad para el tester. Ya lo dije el año pasado, esto es un tema interesante para nosotros. ¿Por qué? Y porque no es automatizar pruebas, pero es bastante parecido, o sea que nuestros skills sirven, nosotros sabemos hacer esto, los que hacemos testing. Y por el otro lado, el tipo de cualidades o de capacidades que nosotros necesitamos para hacer RPA es parecido a lo que usamos para hacer testing. Tenemos que poder hablar con un usuario, tenemos que poder entender procesos, tenemos que entender el costo-beneficio de automatizar algo, cuándo vale la pena testearlo manual y cuándo automático, eso lo sabemos hacer muy bien. Sabemos utilizar herramientas de control para ver que las cosas funcionan o para seguir un proceso. Y bueno, sabemos hacer obviamente análisis, diseño y desarrollo de software, manejo de errores, etc. Acá hay una beta para trabajar. Así que, joven argentino, si trabajas en testing y te gusta automatizar, acá hay una oportunidad. Ahora, hasta acá es la parte donde les contaba de una tecnología, una práctica que está creciendo, que es muy demandada, que es interesante y nos queda cerca de lo que solemos hacer todos los días. Ahora viene una parte donde les cuento el problema que viene después de empezar a trabajar con esto. Las empresas lo que hacen es engancharse y entusiasmarse
pero después empezamos a tener problemas de crecimiento, problemas de cuando tenemos que hacer esto, pero a mayor escala. De hecho, hay algún eslogan por ahí que dice que RPA no es un proyecto, sino que es un camino, porque tengo que hacer un montón de cosas para que realmente esta práctica dentro de una organización rinda frutos. En general, las organizaciones, hasta acá, ¿cómo van? ¿Alguno quiere preguntar algo? Bueno. Las organizaciones van por algo así como 4 fases antes de llegar al sumum de la productividad. La primera es entender qué es esta práctica. Van a charlas, entienden un poquito, leen. Alguien viene a veces del top management y dicen tenemos que automatizar todos nuestros procesos, usen RPA, cosas por el estilo, y uno empieza a tratar de entender qué pasa, qué es esto, para qué sirve. El siguiente paso es probar. Hablan con un proveedor, con otro, miran una herramienta, se bajan algo. Pero esto es igual a tal cosa, esto es igual a tal otra. Prueban la tecnología. No, porque mis sistemas son muy viejos o estos no van a ser compatibles, juegan con eso. La verdad que las herramientas que hay hoy se puede hacer sin herramientas, o sea, con herramientas gratuitas, sin gastar en herramientas, pero las herramientas que hay hoy son muy interesantes. Ustedes no habían nacido, pero antes nosotros automatizábamos mirando la columna y el carácter, pero fijado por coordenadas. No había objetos, todo era un carácter en verde o en naranja en una época, o en gris. Después que prueban, se lanzan a hacer algo, alguna automatización en pequeño. Generalmente en pequeño significa gastando poca plata y dándole poca inteligencia a los procesos. Uno de los errores típicos que después vamos a ver es tratar de hacerlos muy inteligentes a los procesos robotizados. Y entonces termina saliendo más caro el collar que el perro. Es una frase que varias personas me han escuchado mucho. Hacemos la prueba y usamos alguna herramienta y nos va bien. El proceso queda automatizado y lo empezamos a usar. Y el usuario queda contento. Les juro que hay usuarios que quedan contentos. Hay que buscarlos, pero están. Y dicen, bueno, bárbaro, entonces acá tenemos algo que nos ayuda. El área de TI, además, esto lo ve en general como una oportunidad, porque es una forma de achicar un backlog de demandas que tienen. La verdad que hay mucha presión hoy en día por hacer un montón de cosas utilizando el área de sistemas, el área de IT. Y entonces dicen, muchachos, le dicen al resto de la organización, muchachos, está esto, usémoslo. Y además hay como un boca a boca del que quedó contento, le cuenta a otro, no sabes, fui a hablar con sistemas y quedé contento. Dice, no te puedo creer, en serio. Y entonces van también. Y entonces se va corriendo la voz. Y ahí tenemos un problema, porque nosotros queremos que se corra la voz, tener cada vez más trabajo, tener cada vez más presupuesto y pues poder automatizar cada vez más cosas. Y que quede institucionalizada la práctica, es decir, que la herramienta se use a gran escala en toda la organización. Bueno, el problema es que no damos abasto. Hay mucha demanda, hay muchos usuarios pidiendo lo mismo. Nosotros hicimos una pruebita. Nosotros agarramos la herramienta y la bajamos y la dejamos en una máquina de ahí por el costado y está corriendo, pero corre 3 procesos. Ahora yo tengo que correr 50 o tengo que atender a 300 personas en paralelo. Es complicado. Más usuarios, más problemas. Más procesos, más problemas. Y por el otro lado, a medida que yo voy agarrando un proceso, lo automatizo y lo dejo en producción, es decir, lo dejo corriendo, eso se va haciendo como una mochila. Le voy poniendo piedritas a la mochila. Y la mochila, ¿quién se la va a cargar? La tengo yo. Y la mochila pesa cada vez más. Y en algún momento tengo que empezar a decidir, bueno, esta mochila me tiene que ayudar a llevar la otra, la reparto. Entonces, el problema que hay es cómo damos ese salto de calidad. Hace 25 años, Jeffrey Moore escribió un libro que se llamó Cruzando el Abismo. Era un libro sobre temas de productos y de tecnología. Y no sé si esta curva la habrán visto un montón de veces, es una curva conocida, es una curva de adopción de tecnología o adopción de productos. Y la tesis de este libro es que hay un abismo en un lugar de la curva, que es muy distinto lo que yo tengo que hacer
para encantar al 2% de los innovadores o a los early adapters, es muy distinto lo que hago de ese lado del abismo de lo que tengo que hacer del otro lado del abismo. De aquel lado del abismo yo no les tengo que contar que esto es bueno, ellos quieren agarrar esto que es nuevo, entonces yo les tiro un producto y les gusta, lo prueban, lo usan. A los de este lado los tengo que convencer y ya son muchos. Convencer a poquitos es más fácil porque le puedo dar el gusto a todos. Cuando pasan del otro lado son muchos, no le puedo dar el gusto a todos. Entonces hay un abismo ahí que hay productos que pasan y hay productos que no pasan. Eso que se usaba para producto, en el libro lo habla para producto y tecnología, aplica RPA también. Entonces cuando yo estoy trabajando en chiquito, automatizando en pequeño, me tomo un montón de licencias poéticas para poder avanzar y dejar algo corriendo. Dejo cosas hardcodeadas, me hago un poquito el distraído con algunas cuestiones de confidencialidad de la información, uso usuarios persona, por ejemplo. Estos robots corren entrando a sistemas con algún usuario. ¿Y ese usuario quién es? Bueno, el usuario se llama Juan Pérez es el que corre el robot. Tenemos una anécdota de en una automatización disparamos un robot con el nombre del usuario y llamaron de seguridad informática porque parecía que Juan Pérez se había vuelto loco, se había tomado 3 Red Bull y estaba tirando 30 transacciones por minuto. Entonces, eso funciona en chiquito. Avisamos, che, vamos a hacer una prueba, va a estar este usuario haciendo tal cosa, lo hacemos. Ahora, cuando yo tengo cientos de robots y están corriendo, los corro con el usuario Juan Pérez, le doy permisos al usuario Juan Pérez para hacer todo lo que quiere en un sistema, suenan todas las alarmas. Entonces, cuando estoy en ese brete de cruzar el abismo, tengo varias cosas que tengo que vigilar. En particular 5. No hay un orden de preferencia en esto, las voy a ir contando. El primero es de la infraestructura. Cuando yo hago las cosas en chiquito, estos robots permiten correr desde una máquina común, casi como la máquina que corre los sistemas que voy a automatizar es la máquina que me sirve, y ahí todo funciona bárbaro. Ahora, cuando quiero tener cientos de robots, la infraestructura es distinta. De hecho, se parece mucho más a la infraestructura que uno puede ver en una prueba de estrés. Tengo un orquestador, tengo robots que corren en máquinas virtuales, tengo varios mandantes en distintas máquinas, tengo una granjita. Entonces, no es lo mismo la infraestructura para poquitos que para muchos. Y ese salto no es menor, porque ahí no tengo manera de hacerlo solapadamente. Ahí tengo que hablar con operaciones de IT, tengo que tener un lugar, tengo que tener servidores, tienen que estar homologados. Hay toda una serie de cosas que hay que hacer porque esto va a funcionar a escala. Y tengo que tener una infraestructura que mueva 10 procesos corriéndose todos los días o 100 procesos corriéndose todos los días. Por el otro lado, otro tema que hay que vigilar son los temas de gobierno, esto que les contaba. ¿Cuándo empiezo a hablar con seguridad informática? ¿Cuándo empiezo a hablar con compliance? ¿Cuándo hablo con...? Esto tiene que hacerse, al principio se puede tomar licencias poéticas, pero en algún momento tengo que discutir y estar dentro de las normas de la organización. No puedo hackear la organización y hacer lo que se me canta. Entonces necesito empezar a ordenar las cosas. Ese ordenar las cosas es establecer ciertas pautas de gobierno. Dónde van a correr las cosas, con qué usuarios se van a loguear, un montón de cuestiones. Es parecido, pero más complicado que cuando uno arma set automáticos en las pruebas. Ahí también me tengo que poner de acuerdo con todas estas cosas. Hay un montón de convenciones que tengo que tener con el equipo de desarrollo, con distinta gente para que eso quede funcionando. Bueno, acá es peor porque estamos haciéndolo todo en producción. Acá es donde se ve el problema, es que acá estamos en producción. Y si el robot mete un dedo mal, producción quedó mal. Si se cae un servicio y no vendemos pasajes, tenemos un problema. Si decimos que algo estaba bien y en realidad estaba mal, el usuario se queja, nos llama y nos inunda el call center de llamada. Entonces, acá es como la vida real, ¿no? En testing tengo un ambiente donde, bueno, de última, lo peor que puede pasar es que perdamos un poco de tiempo y nos reten. Acá perdemos dinero. Lo otro es la tecnología y las prácticas, porque en realidad la curva de aprendizaje para hacer estas cosas no es tan ancha, no es tan complicada, no es tan difícil. Te bajás la licencia gratuita del robot, empezás a jugar, en realidad tiene un montón de wizards, hay 70% de customización y 30% de codificación.
en general en una automatización de esta, entonces cualquiera lo puede hacer. Entonces te empiezan a aparecer islitas de RPA por toda la organización. Uno escuchó, hizo algo, otro escuchó, hizo algo. Eso funciona al principio porque uno los deja hacer para ver que prenda la idea. Pero en un momento dicen, muchachos, ordenemos, no puede haber RPA por todos lados. ¿Dónde va a estar esto? ¿Es un tema de procesos? ¿Es un tema de sistemas? ¿Es un tema de algún área de negocios? Entonces hay una cuestión de metodologías, prácticas, porque inclusive hasta yo podría decir, bárbaro, cada uno haga, pero hagamos siempre pensando en que producción está acá, codificamos de esta manera, esto lo hacemos así. Los típicos estándar que a nosotros los informáticos nos gustan tanto. La otra cuestión es esta de desarrollo y operación, ¿no? Que también pasa a veces en automatización. Llega un momento que tenés que correr tantas cosas automatizadas que separás los roles, que tenés que separar los roles del equipo que automatiza, del equipo que vigila que las automatizaciones estén funcionando. Y no es una tarea técnica, no es, el robot corrió, llegó al final, listo. Es el robot corrió, llegó al final, el proceso anduvo bien, hizo lo que tenía que hacer, y ahí hay una componente de negocio complicada. O sea, alguien tiene que ver que lo que hizo el robot está bien, alguien tiene que supervisar el trabajo del robot. O el robot es tan inteligente que se supervisa solo o te avisa cuando hay algún problema hay, pero hay todo un laburo de vigilar la operación. Hay una vigilia técnica, que es la que nosotros típicamente conocemos de sistemas, de operar software funcionando, pero hay una vigilia funcional. Es decir, los robots están haciendo lo que quieren. Por ahí están, como en Yo Robot, están planeando hacer alguna cosa distinta. Esperemos que todavía eso no pase, pero quién sabe. Y la otra cuestión es esta idea de, ahora yo no manejo solo personas. Manejo personas y manejo robots. Y los robots, no voy a decir que tienen sentimientos y todas esas cosas, pero necesitan cierto orden. Tengo que saber qué tipo de permisos van a tener, cómo se van a llamar, si los sistemas aguantan este tipo de cosas. Ha pasado también poner procesos a funcionar y el robot va más rápido que el sistema. La verdad que estas cosas no funcionan más rápido que la performance de los sistemas que tenemos. Entonces ahí también hay toda una cuestión importante. Sobre todo en las partes que tienen que ver con compliance y con la mirada que puede tener un área de control y seguimiento, de auditoría. Darle significado a la organización al usuario robot. Bien. Y por último, en esta parte donde yo estoy cruzando el abismo, también es bueno que lo vayan ayudando con algunos tips o algunas cosas que se fueron aprendiendo. Entonces hice un pequeño compendio de lecciones aprendidas y mitos a combatir. Por un lado están las lecciones aprendidas. Un proceso que se hace todos los días distinto o que no se sabe bien cómo se hace o que depende de que una persona decida cómo lo va a hacer, es un proceso roto, es un proceso que no es proceso. Se puede automatizar lo que es una secuencia de pasos ordenada que podemos repetir y que siempre hacemos igual. Ahora, cuando todo depende de una persona, eso ya no es un proceso para automatizar. De hecho, no automatizamos todos los procesos de punta a punta. A veces automatizamos esa parte que nos molesta porque requiere mucho trabajo manual. Tiene que haber una ecuación de ahorro en el proceso que automatizo. Entonces hay que ser muy astutos para agarrar la parte del proceso, del flujo de trabajo, por eso a veces usamos un nombre distinto, que es la que nos lleva tiempo. Ese 80% de la tarea, que es pesado, que yo resuelvo con un 20% de programación. El otro tema es que, y esto es un consejo para los informáticos, para los que nosotros estamos empujando desde el lado técnico, es tengan un sponsor del negocio. Si no hay alguien a quien le interesa que el proceso que están haciendo sea automático, ni se metan. Necesitamos a alguien que no haya que convencer para que esto se automatice. Si él dice, no, yo estoy bien como esto, bueno, bárbaro, correte, venga otro. Total, hay un montón de oportunidades. Entonces, de entrada, agarren a los entusiastas, a los early adapters de la curva, porque son los que les van a allanar el camino. Esa gente entusiasta que le gusta la tecnología y que está probando y vos le mandás algo y a los 3 minutos tenés un mail contestándote con todo lo que encontró, esos, no los otros. Es un camino, no es un proyecto, eso ya se los conté. ¿Qué quiere decir que es un camino? Que yo voy a hacer un montón de cosas chiquititas. De hecho,
la modalidad de trabajo en este tipo de automatizaciones es bien ágil. Se plantean sprints, todas las semanas se muestran avances al usuario y lo tenemos que dejar chocho al usuario. El usuario se tiene que ir todos los viernes, por decir algo, con algo para probar, con algo funcionando. Esa es la manera. Si los procesos corren automáticamente y le ahorran tiempo, él como va a hacer no da cuenta. Esta semana me ahorré tantas horas, esta semana me ahorré tantas horas. Esta semana fulanito tuvo un montón de tiempo libre para hacer esto y no tuvo que estar 3 días armando el informe de fin de mes para tal cosa. Entonces necesitamos ese esquema ágil de trabajo. No funciona de otra forma. Y como es un esquema ágil y necesitamos al Product Owner o al Process Owner, lo necesitamos ahí. Eso es importante. Tenemos que tener un sponsor, porque al principio cuesta un poquito y difundir esto lleva su tiempo. El sponsor nos allana caminos, le pone un freno a las áreas que nos quieren boicotear cuando estamos recién empezando, ese tipo de cosas. Estas cosas en general empiezan más del lado del negocio y a veces empiezan y siguen y siguen y siguen y siguen sin involucrar a áreas importantes como IT. Entonces lo ideal es que incorporen a IT a la mesa y lo tengan como un aliado. Cuando digo IT también digo seguridad informática o digo compliance. Son áreas que al principio van a decir que no. Después, si uno les explica un poco, van a decir que no. Si después uno les explica un poco más, van a decir que no. Y después por ahí, con suerte, van a decir que sí o van a decir ¡ah! Entonces es importante evangelizar. Y evangelizar a las áreas técnicas es fundamental. Entonces el último es como el corolario de todo esto. Si nosotros queremos que esa práctica crezca, tenemos que comunicar, explicarle a todo el mundo por qué esto es útil. Y explicárselo en términos de números, en términos de ahorro, en términos de aumento de productividad, en términos de... En general hay 3 cosas. O ahorro horas de trabajo manual, o ahorro riesgo, errores, o ahorro tiempo. Las cosas salen más rápido. Entre paréntesis, hay toda una corriente de trabajo que trata de usar herramientas de RPA para hacer testing automático. Ahí voy a poner un cuidado. Cuando uno está testeando o automatizando pruebas a nivel de interfaz de usuario, puede funcionar eso. Pero claramente estos no son una herramienta de automatización para hacer TDD o pruebas de unidad. O sea, cuando uno baja de nivel y necesita armar una librería de pruebas, eso es otra cosa. Entonces, a no confundir, podemos usar, podemos aprovechar, pero no son lo mismo, ¿no? Y acá seguramente ustedes saben más que yo a nivel código lo que significa armar una librería de casos automáticos. Del lado de los mitos a combatir. RPA es principalmente ahorrar costos. No, a veces es ahorrar riesgo. Yo prefiero que un proceso que requiere que alguien lo haga manualmente y entrar a varios sistemas, que las personas se pueden equivocar, adrede o no, y después tener personas que están monitoreando eso, prefiero automatizarlo. Y entonces así no voy a tener toda esa gente mirando que el proceso... Porque ¿cuándo paro de controlar? Está el que hace, el que controla el que hace, el que controla el que controla el que hace. Entonces no paro más. Cuando es automático, lo dejo ahí andando y ya está. Entonces hay cosas como riesgo o como tiempo que también uno puede trabajar. Me dirán, bueno, el riesgo es costo, el tiempo es costo. Está bien, sí. ¿Los robots nos van a quitar el trabajo a las personas? Bueno, por ahora no. Hay un montón de gente que dice que sí, que eso va a terminar pasando. Yo prefiero pensar en que nos van a ayudar, nos van a sacar la parte del trabajo bien aburrida que hay, de hacer todos los días lo mismo y cosas más interesantes. Igual estemos atentos, ¿no? Los robots hacen el trabajo perfectamente sin errores. Mentira. El robot es tonto. Hace, ustedes lo saben, pero hace lo que le decimos que haga. Entonces, si el robot tiene un problema porque se apaga la máquina a mitad del proceso, él queda ahí. No dice, che, voy a apagar, chau, volvemos después, me cortaron la corriente. Si el robot no sabe el password o cambian el password, el robot no avanza. Salvo que yo programe que haga algo cuando no encuentra el password. Si la aplicación se cuelga, todas esas cosas, toda esa inteligencia se la tengo que dar yo. Lo difícil en estas tareas es decidir hasta dónde yo automatizo.
en general el consejo que puedo dar desde lo personal es lo mínimo indispensable. Siempre hay tiempo para hacer una versión 2 del mismo proceso. Hago uno, si gusta, sirve, vamos por la segunda versión, vamos por la tercera versión. Entonces hay que tener ahí cuidado de hasta dónde, porque nos fanatizamos con estas cosas. Los robots pueden pensar igual que los humanos, como Vicky en Yo Robot, ¿no? Que interpreta las 3 leyes de la informática y entonces dice, no, los voy a esclavizar a todos para que no se maten. Bueno, no piensan igual. Hay cosas que pensamos nosotros. De hecho, hay procesos que no se pueden automatizar. Bueno, llegando al final, acá me están haciendo también, me están marcando el tiempo. A ver, más allá de que hay un montón de cosas de moda de la transformación digital, los pesos, el ahorro se lo lleva la eficiencia, la ganancia en eficiencia, en productividad. RPA es una forma de hacer eso, de ahorrar pesos, de achicar tiempos, etc. No es una moda, hay un mercado enorme trabajando en esto y más allá de que es algo que engancha mucho, está muy de moda, porque está muy popularizado, se escribe mucho al respecto, hay un montón de cosas que hay que tener cuidado a la hora de armar este tipo de programas. Y no te pasa en el momento cero, te pasa cuando empezaste a tener éxito, te agarra a mitad de camino. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí de vigilar algunas cuestiones. Y hay un momento para ordenarse, hay un momento para dejar que haya un poquito de desorden y hay un momento para ordenarse, porque si no la cosa termina siendo un tiro en el pie. Y todo lo que yo logré lo puedo perder rápidamente. Les hablé de los 5 vectores que para mí hay que vigilar. El gobierno, la infraestructura, los temas de separar desarrollo de operación, y esta idea del concepto empleado-robot que hay que empezar a discutir en la organización. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Chicos, aprovechen todas las preguntas. Nosotros nos vamos a ir acercando con el micrófono allá al fondo. Ahí vamos. No vale preguntar cosas difíciles. Aprovechen de preguntar cosas difíciles. Solo cosas que yo sepa. Hola. La pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son los procesos como más típicos que suelen automatizarse? ¿Dónde están? ¿Por dónde? ¿Quién Está pregunta? allá al fondo. Bien. Toda tarea manual que haga una persona, en general uno busca al principio áreas de back office donde sacan de un sistema y copian en otro, lugares donde se controlan, por ejemplo, que lo que dice un sistema lo diga otro sistema en producción, tareas que sean monitoreo. La verdad es que hay que ver cada área, pero tanto en áreas de compra, en áreas de tesorería, en áreas de finanzas, hay mucho trabajo repetitivo que se puede automatizar. Lo primero que hay que buscar es áreas con mucha gente. Áreas con mucha gente que tenga mucho trabajo manual, mucho uso del Excel. Donde hay un Excel, podemos tener un robot. Combatamos al Excel. Cada vez que abrimos un Excel nuevo, un gatito muere en internet, les aviso. ¿Alguna otra pregunta? Por acá arriba, ahora te acerco al micrófono. Hola, ¿qué tal? Te Hola. quería preguntar, ¿vos dónde crees que debería estar el área de RPA? ¿Si en testing o en procesos? ¿Cómo? Que te quería preguntar, ¿vos dónde crees que debería estar el área de RPA? ¿Si en testing o en procesos? Mira, depende un poco de cada organización y de las capacidades que haya en cada área. En general, a la mesa de este tipo de conversaciones, porque hay una mesa más que un área, tiene que estar procesos, tiene que estar alguien del negocio, a veces es alguien de auditoría inclusive, y tiene que haber alguien de TI. Es muy común que por ahí un área de testing empiece con estas prácticas porque ya saben cómo se hacen, tienen un conocimiento, pero depende un poco de la organización. Hay áreas que tienen todo junto y entonces es ahí, y hay áreas o empresas que no. Entonces, lo ideal es que en la mesa esté la pata técnica, la pata de negocio y la pata de procesos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.